Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir unas de mis pasiones, ¿no?, con todos vosotros. He titulado esta comunicación Open Data en IoT o en IoT, ¿no? Porque yo creo que es, para mí, como habéis visto en la presentación anterior, los datos son muy importantes y la conectividad y hacer que lo cotidiano se muestre de una forma distinta tiene mucha importancia. Voy a hacerlo de una forma muy somera porque quiero presentar 3 repositorios, una serie de aplicaciones que se pueden sacar de estos repositorios y luego un análisis de 2 proyectos artísticos y de diseño que me parece que son interesantes. Esto es el índice que propongo. Hablar primero qué son los Open Data, porque cuando uno los va a utilizar es importante, creo, saber qué está en juego, cuáles son los límites, cuál es la nomenclatura que debes utilizar o la terminología, ¿no?, para poder hablar de ellos con propiedad, ¿no? Luego, dónde se configura Internet de las cosas, ¿no?, y qué significa. Luego voy directamente a las plataformas, que seguramente, o a estos repositorios, que entiendo que son de co-creación distribuida, que creo que también es un término muy contemporáneo en la creación, y también pues son una metodología alternativa, ¿no?, de crear arte o crear diseño, ¿no? Muchas de ellas supongo que las conoceréis. Es Arduino, es una muy conocida, la plataforma Arduino. Zinger.io, que es una plataforma española que ha tenido muchísimo éxito. Una plataforma que empezó en Estados Unidos, pero que es importante en Europa también, y se llama plataforma Emotions. Y luego dos aplicaciones que se aplican a las ciudades, ¿no? Cartografiar las ciudades como estudio de casos, ¿no? Uno es de Masaki Fujiyata y otro es de Christian Moore. Bueno, lo importante es mostrar los Open Data e Internet de las cosas, identificar los repositorios y las aplicaciones disponibles para que poder hacer proyectos de una forma fácil, aunque tengamos problemas con la programación, que podamos entender los conceptos y hacer las conectividades oportunas para poder manejarnos dentro de estos parámetros creativos, ¿no? Seleccionar los 2 ejemplos, realizar un análisis comparativo y recoger pues, voces internacionales con estos ejemplos que puedan de alguna manera posicionarse en estos campos y abrirnos posibilidades. Cuando hablamos de los Open Data, ¿vale?, nuestro objetivo es publicar datos en abierto, ver plataformas, considerar catálogos, dónde están, quién los construye y qué limitaciones ponen y qué oportunidades nos dan. Vamos a ver qué herramientas también van implícitas para la gestión o necesitamos para gestionar estos datos, y vamos a ver qué marcos legislativos y cómo se puede reutilizar esta información dentro de qué limitaciones, ¿no? Bueno, dentro de Europa, yo me he ceñido a Europa y a España, que son lo que más conozco. Nosotros nos movemos siempre en Europa por unas directrices, unas directivas europeas que de alguna manera se adelantan a tratar de hacer acciones que unifiquen a todos los miembros de la Comunidad Europea, ¿no? Y estas directrices lo que hacen es se lanzan a todos los países miembros de la Unión Europea y cada uno no es obligatorio cumplirlas, sino que es aconsejable, y cada país de alguna manera u otra lo que hace es acoplarla a la infraestructura que ellos tienen y las posibilidades en tiempo corto o largo, depende cómo lo quieran, o medio que quieran programar, para poderlas instalar, ¿no? Y con la interpretación también de una forma muy libre, ¿no? Bueno, voy a leer lo fundamental de estas directivas porque me parece que es importante recordar, ¿no? Hay una directiva europea, 2003-98-CE, que dice que establece un conjunto mínimo de normas que se utilizan para poder reutilizar los datos, que se basan en la transparencia, el acceso equitativo, lo proporcional y lo no discriminatorio, ¿no? Y es una directiva, como os decía antes, que se recomienda, pero que no obliga a los países a utilizarla. Hay otra directiva europea que propone que hay una obligación de publicar documentos de manera que sean reutilizables en formatos abiertos, que puedan ser legibles digitalmente y que añadan una serie de metadatos con los niveles más elevados de precisión y granularidad en un formato que garantice su interoperabilidad. Es muy importante que estos datos que nosotros compartimos vengan acompañados de las condiciones en las que se han tomado, caso que se puedan entender por aquellos que los va a utilizar, bien sea el día, la geolocalización, las condiciones, todo aquello que se considere, dependiendo si son fotografías, son datos económicos, todo aquello que se pueda de alguna manera ayudar a interpretar los datos que cogemos, ¿no? Y luego hay una directiva que se llama INSPIRE, que es, de alguna manera lo que hace es crear las reglas generales para todo aquello que tiene que ver con lo espacial y lo geográfico.
En España lo que se hace es, esta ley de 37/2007, 16 de noviembre, lo que hace es establecer las condiciones para el uso de estos datos que se van a utilizar en el formato público y se prohíbe de alguna manera la alteración del contenido de los datos y se obliga a citar las fuentes, a indicar la fecha y la actualización última desde la que se ha cogido el contenido, ¿no? Y luego hay un Real Decreto que dice que establece unas condiciones generales, unas condiciones legales, en los que nos dice o nos explica qué derechos y obligaciones tiene la persona que utiliza unos datos que están en abiertos y que por tanto no son propios, ¿no? Y luego hay una serie de normas de interoperabilidad que nos dice que hay unas condiciones de uso y tratamiento de documentos que están sometidos a unos formatos y términos específicos, ¿no? Con el objeto de garantizar de alguna manera su integridad, ¿no? Hay otro tipo de leyes que apelan a la transparencia. Entonces, dice que hay una serie de requisitos para publicar y distribuir la información que necesitan que sea la información clara, estructurada, entendible y en formatos reutilizables, y que además sean accesibles, interoperables, que tengan una calidad buena y que se puedan reutilizar toda la información, identificarla y localizarla con precisión, ¿no? Y luego hay un epígrafe, una ley que apostilla que en el sector cultural hay una serie de acuerdos de exclusividad que limita de alguna manera que para que sea público tiene que de alguna manera tener un uso primero limitado hasta 10 años, ¿no? Luego hay una Carta Internacional de Datos Abiertos que habla que hay una serie de características técnicas y jurídicas que indican cómo pueden ser usados los datos y reutilizados de forma libre, ¿no? Y hay también otra iniciativa, Aporta, en España, que apoya o toma la decisión de abrir los datos de todas las administraciones públicas. Y la verdad es que cuando uno navega por las administraciones públicas españolas, se queda impresionado del esfuerzo que han hecho tanto las que son de las ciudades más grandes como aquellas que son localidades más pequeñas, ¿no? Puedes encontrar documentación muy bien organizada, muy sugerente y disponible para todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, Internet de las cosas es una terminología que surge en el MIT y en el año 1999 y hace alusión a la interconexión digital de objetos cotidianos a través de Internet. Muy importante la postilla de Internet, ¿no? No solo son interconectar objetos, sino que se tiene que transmitir los datos a través de Internet, por el medio, la metodología o el protocolo que se considere fundamental para ese proyecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que hace es favorecer la conexión de dispositivos, crear sistemas y también conectar también servicios que estén a distancia para generar contenido, ¿no? Entonces, en toda esta comunicación hay una gran variedad de protocolos, de dominios y de aplicaciones que se tienen que tener en cuenta y manejar, ¿no? Y son tremendamente sutiles el intercambio de datos entre ellas y es complicado a veces, ¿no? Bueno, de los repositorios de co-creación distribuida, os voy a hablar primero del de Arduino, que seguramente lo conocéis todos. Es una plataforma tremendamente sugerente que plantea es tanto a nivel de software y hardware de carácter libre, y lo que hace es generar una comunidad abierta a lo largo del tiempo que hace que sean fieles a este tipo de plataforma, que contribuyan con sus obras a alimentar las posibilidades que tienen el uso tanto del software como del hardware, ¿no? Existe una versión profesional, otra de educación y otra store, ¿no? Entonces, aquí estarían la diferencia de plataformas de hardware que nos facilita. Y dentro del mundo del profesional lo que nos permite es un apartado que es conectivo, que trabaja con Internet de las cosas y nos dice que estas plataformas no solo vienen para hacer conexiones entre aparatos, sino también para transmitir a través de Internet con distintos protocolos. Bueno, hay muchas formas de unir, de generar los nodos IoT, que son un nodo que está no solo con un firmware, o sea, con un lenguaje o con unos comandos incluidos de qué es lo que tiene que hacer, sino que también está preparado para que se pueda identificar dentro de estas redes con un tipo de puerto, ¿no? Y bueno, también vemos aquí la cantidad de opciones o de campos de operación donde se aplica, ¿no? En el nivel de automóviles, perdón, en la automatización industrial, en la agricultura, en los wearables, y luego pues un poco cuáles son los protocolos que se suelen utilizar en cada uno de estos campos, ¿no? Bueno, la conectividad es fundamental dentro del IoT, perdón, y tenemos también aquí el software,
Y esta sería la forma de trabajar dentro de la plataforma online, ¿no? La plataforma cloud, ¿no? Que tiene una serie de iconos que tú los puedes conectar entre sí para ver las soluciones a modo de prototipado, ¿no? Sin que tengas que elegir los elementos y tener un gasto y de prueba y con las distintas posibilidades de transmisiones, ¿no? Y luego existe una gran información de tutoriales de cómo han solucionado problemas parecidos y con escalas distintas otras personas que pertenecen a la plataforma para que tú las puedas reutilizar incluso hasta el código, ¿no? En el campo de la educación tienen hacen muchos también ayudas, ¿no? Y venden también unos kits para que uno pueda salir adelante, ¿no? Bueno, existe también dentro de esta forma una serie de licencias desde que pueden de ser hasta gratuitas, hasta de makers o también licencias de universidades en las que te dejan utilizar más o menos objetos IoT para que tú puedas trabajar con ellos, ¿no? Bueno, los ejemplos que puedes construir y ejemplos de proyectos. La plataforma Zinger.io es una plataforma que surge en la Universidad Carlos III y que lo que hace es conectar dispositivos que sean de carácter heterogéneo, ¿no? Entonces reúnen también una serie dentro de las mismas categorías que se veía antes, la agricultura, lo industrial, el transporte, las ciudades inteligentes, el control inteligente del agua, etcétera, y hay muchísimas otras opciones. Es un código muy fácil de entender, es también open source y también tiene una serie, también se trabaja en plataformas en la nube y lo que haces es, puedes hacer las conexiones incluyendo una serie de elementos que los vas conectando como si fueran cables y luego cuando cliqueas el elemento pues vas eligiendo las opciones. Esto facilita mucho no tener que aprender lenguajes de programación, sino que los parámetros que van incluidos en esas funciones pues los tienes aquí en un modo mucho más accesible, ¿no? Y se pueden hacer sistemas de red muy complejos, ¿no? Es que trabajan en red y que tienen muchas formas de comunicación, ¿no? Tienen luego también una forma de representar y de ver lo que está pasando en la red o con las conectividades que has propuesto de una forma visual muy interesante, ¿no? Puedes saber qué está pasando en cada lugar, dónde están instalados los nodos, cómo están funcionando y qué grado de mantenimiento necesitan en cada momento y se puede hacer en remoto la actualización de estos nodos, ¿no? Y creo que también es importante tener esta documentación, ¿no? Recordar que el control es en remoto, todas estas programaciones, ¿no? Como ocurría con Arduino, también tienen programas que son accesibles con distintas posibilidades y que te permiten utilizar mensualmente una red para que tú hagas tus proyectos, ¿no? Plataforma Emotions es esta plataforma que lo que hace es una investigación de biometrías y lo que le interesa captar qué es lo que le pasa al cuerpo, qué es lo que pasa en la vida, y está situada el original en Estados Unidos, pero está distribuida a lo largo del mundo. De alguna manera se nutren a través de biosensores. Ellos lo que proponen es una serie en la nube también, proponen una serie de software de carácter abierto y te dicen qué sensores, que no son de su marca ni muchísimo menos, o adaptan los sensores que tú les propones a su software, ¿no? De tal manera que te permitan tener una red de usos muy compleja en la que tú puedes desarrollar con la combinación solo de uno o de varios de ellos, pues proyectos interesantes, ¿no? Está también el eye tracking, puedes utilizar ejemplos, como hemos visto antes, de este tipo, ¿no? Tanto emocionales como de lecturas ópticas, ¿no? Y también puedes utilizar hacer grabaciones de ondas cerebrales, de la electricidad, de expresión facial, y también pues, lo que hemos visto antes, de actividad de la piel, actividad de sudoración, etcétera, ¿no? Cubren prácticamente todas las emociones que se pueden detectar en el cuerpo humano, ¿no? Bueno, en las aplicaciones me gustaría explicaros dos proyectos que son dos estudios de casos que se dedican a cartografiar las ciudades desde dos puntos de vista que son muy parecidos, ¿no? Lo que hacen es, de alguna manera, son iniciativas sociales y culturales que lo que facilitan es un activismo social
de una forma colaborativa, ¿no? El primer proyecto, que es el de Masaki Fujihata, lo que hace es trabaja con varios proyectos dentro de este entorno que son campos de trabajo, y en este caso lo que este proyecto son grabaciones de voces de lo vivo, ¿no? Voces fuertes, ¿no? Que están de alguna manera presentes, ¿no? Entonces diseña un sistema que desarrolla, lo que colecciona son gritos, que los graba en vídeos de personas que se pasean en bicicleta en la Martinica, en la Martinière de Lyon de Francia, y producen, luego lo que hacen es reproducen estos sonidos en el espacio virtual, realizando un recorrido virtual, un recorrido circular, lo van poniendo a modo de cono. Cada grito, que tú lo puedes, ahora veremos cómo, lo puedes recuperar y puedes oír cómo lo ha emitido cada persona, ¿no? Bueno, esto es un circuito, el circuito lo hacen, lo veis aquí en el dibujo, es un circuito preestablecido previamente, entonces cada uno emite, salen del mismo punto, llegan al mismo lugar, y cada uno emite el sonido donde cree que es oportuno, donde cuando va en bicicleta cree que en ese momento es liberador para él, y emite el sonido pues con la intensidad que cada uno recoge, ¿no? Estas bicicletas, perdón, van unidas de una grabadora, eh, una grabadora que gestiona también, que graba el GPS y graba el sonido, y una cámara de vídeo donde registra el momento en que la persona realiza el sonido. Entonces lo que hacen es, se crean estos conos, cada uno de los sonidos registrados en un círculo, a modo de cono, cada vez más grande, y nosotros cliqueando en cada una de estas imágenes podríamos oírlo y reproducir de alguna manera qué es lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Hay una web del proyecto y lo que ocurre, esto queda grabado, estos sonidos, y ahí, por ejemplo, quedan abiertos, es un túnel del tiempo. También hay esta representación visual que también se representan en exposiciones. Cuando tú vas, yo lo he visto en salas de exposiciones, en Polonia, en Gans, y lo que haces es, pues te plantean esta interacción en una sala grande y tú puedes interactuar y en altavoces reproducir las acciones que han tenido lugar, que son interesantes, ¿no? Bueno, cuando tú recuperas estos sonidos, hay algunos compositores que lo que hacen es realizan pues partituras y bueno, pues lo ponen también a nivel de la red para que enriquezca de alguna manera este vocabulario colaborativo, ¿no? El segundo proyecto es de Christian Noll y hace una cartografía emocional. Es un proyecto que empezó en el 2007 y está continuamente aumentando de alguna manera los ejemplos, ¿no?, que tiene. Es un proyecto que lo que intenta es recoger de alguna manera o registrar las experiencias y estados corporales privados y hacerlo a nivel público, ¿no? Entonces lo que hace es elige una ciudad, y dentro del país, de la ciudad, perdón, dota a unos determinados paseantes de una tecnología que recogen el GPS donde van haciendo el recorrido, totalmente libre por la ciudad, y algo que recoge también cómo reaccionan ellos dentro de ese recorrido, algo que de carácter galvánico, que lo que recoge es el pulso de la piel y la sudoración, intentando identificar que una persona cuando tiene una emoción lo que hace es suda más o tiene un pulso más acelerado, ¿no? Entonces lo que hace es dotar de estos dispositivos a la gente, y veis que aquí hay varios proyectos, porque en cada una de esta cartografía emocional genera un mapa. Está uno en París, otro en Stockport, en San Francisco, en Greenwich y en Brentford. Hace cada uno esto, va haciendo, recorre, va marcando donde cada uno se ha parado, donde ha emitido mayor intensidad dentro de esos recorridos. Esto es un mapa de la ciudad, por lo tanto no está para nada, no condiciona para nada la elección de las personas, porque según vayan de alguna manera teniendo emociones, pues van marcando puntos, ¿no? Hay algunos que me parece que son muy interesantes porque no solo se basan en posicionarse, sino que es, por ejemplo, tapar a las personas la visión para que también tengan experiencias olfativas en la ciudad o acústicas, etcétera, ¿no? Esto sería otro mapa que tiene representaciones diferentes, y esto sería la colección de mapas de las ciudades que van recorriendo, ¿no? Bueno, como conclusiones, pues me parece que este tipo de proyectos lo que hace es mostrar patrones al utilizar datos de carácter biológico o de otro carácter. Lo que hace es generar patrones, abrirnos en el campo de las conexiones, y creo que genera un espacio común para que emerjan nuevas interpretaciones de los proyectos artísticos con un sentido innovador, ¿no? Creo que lo que hace es estos proyectos o prototipos se basan en estándares, en protocolos y normativas, cuando utilizamos los Open Data, que tenemos que conocer,
y, bueno, pues que se mueven también dentro de un ámbito a veces muy próximo, a veces de forma global, ¿no? También lo que hago es buscar información que circula en las redes, ¿no? A través de estas plataformas, y que creo que también esto es interesante. Hay también muchos congresos que fomentan de alguna manera este tipo de proyectos, este tipo de conferencias que facilitan también talleres para, también por parte de las propias empresas para facilitar sus herramientas tanto a instituciones como las universidades, como a personas que quieran trabajar de forma individual o también a empresas que quieren desarrollar proyectos en este campo, ¿no? Y bueno, creo que es una herramienta de investigación colaborativa con términos de innovación y nos permite generar conocimiento para, de alguna manera, actualizar recorridos cognitivos a otro nivel distinto, ¿no? Aquí os propongo algunos referentes que he utilizado, muchos relacionados con la documentación de los datos, porque es muy riguroso el poder acceder a ellos, tienes que tener mucha paciencia, y otros directamente de las plataformas que he compartido con vosotros o los proyectos que están publicados en Internet, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero que os haya entretenido, ¿no?